¿Escucháis? Es oír y callar. En Enya Radio. Hola, pues bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que una semana más van a tener el placer y el gusto de seguir esta sugerencia de música clásica que tenemos en Enya Radio una vez a la semana y que no se llama de otra manera que oír y callar. Saludos también de Julia, que está en la mesa de sonidos, saludos de Antonio y de Paulino, que difunden nuestros programas en las redes sociales. Pues sin más, vamos a empezar con este programa que hoy lo tenemos bastante cargado. Empezamos con la música escrita por mujeres. Bueno, y la compositora de la que vamos a hablar hoy es una mujer sueca que vivió pocos años, 41 solamente. Su nombre es Amanda Mayer. Concretamente vivió entre los años 1853 y 1894. Y tenemos que decir que realmente fue una mujer pionera en su país y en su profesión, porque fue la primera en licenciarse en el Conservatorio de Estocolmo, que fue donde estudió. Amanda Mayer se licenció en el conservatorio cuando tan solo tenía 19 años, es decir, en 1872. Pero no solamente se licenció en dirección musical, sino que también estudió muchísimas otras cosas. Pues, por ejemplo, estudió violín, que fue desde luego su instrumento predilecto y su instrumento que más fama le dio. También estudió órgano, piano, violonchelo, armonía y contrapunto y composición. En todas estas asignaturas sacó matrícula de honor. La educación musical que empezó a recibir Amanda Mayer, pues como en muchos casos sucede, empezó en su propia casa. Es decir, fue su propio padre el que le introdujo y el que le empezó a enseñar música. Su padre, que no es que fuese músico, era pastelero, pero después de ser pastelero, él también consiguió diplomarse en el conservatorio como director musical. Su padre, como buen conocedor de la música, se dio cuenta muy rápido de que su hija Amanda pues, tenía unas cualidades muy excepcionales para la música y por ello la introdujo en el estudio de la música. El violín fue, desde luego, como ya había dicho antes, su punto más fuerte y, desde luego, sus estudios empezaron rápidamente a materializarse en conciertos. Empezó a realizar conciertos no solamente en el conservatorio, sino por todos lados, por todos los teatros de la ciudad. Tenemos que señalar que en el recital que dio como fin de sus estudios, ¿no? como podríamos entender ahora que es el trabajo de fin de grado, ¿no? Bueno, pues cuando se terminan los estudios musicales, los músicos suelen ofrecer un recital con obras y tocando obras de cierta complejidad. Bueno, pues en el recital que dio como fin de sus estudios, incorporó obras de su propia autoría, o sea que ya no solamente se mostró al primer público como una excelente violinista, sino también como una excelente compositora. Presentó una romanza para violín y piano que tuvo muy buena crítica y muy buena aceptación entre los que oyeron aquel recital. Bueno, pues vamos a empezar a oír las músicas de Amanda Mayer. Y en esta primera música, para hacer referencia a esto que estamos diciendo de la interpretación del violín, pues vamos a oír una pieza que es para violín y piano de una colección de 6. Pues vamos a oír la pieza número 4, que la compuso en el año 1879. Esta pieza es un Allegro molto.
como habéis podido comprobar, una vigorosa y preciosa pieza para violín y piano, ¿no? Bueno, pues una vez terminados sus estudios en el Conservatorio de Estocolmo y, como hemos referido antes, terminados con muy buena nota y con matrícula de honor, como habíamos dicho, bueno, pues consiguió una beca para seguir estudios en Leipzig. Allí se fue a estudiar y a profundizar y a especializarse sobre todo en violín y composición. Y esto también supuso un hecho importante para su vida, ¿no? Porque allí en Leipzig conoció al que después fuera su marido, ¿no? El hijo de su profesor de violín se convirtió con los años en su marido. Bueno, allí en Leipzig también pudo acceder a un círculo de compositores entre los que se encontraba Eduard Grieg. Eduard Grieg, ¿os acordáis que le dedicamos un programa cuando hablamos de la suite para orquesta Peer Gynt, ¿no? Bueno, pues Grieg estaba por allí circulando por aquella época y tuvo contacto con Amanda Mayer y tuvieron una estrecha amistad durante toda su vida. Bueno, pues vamos a seguir escuchando músicas de Amanda Mayer, que en esta ocasión vamos a oír una canción para voz y piano. De una colección de 4 canciones, pues vamos a oír la tercera. Amanda Mayer tuvo una importante actividad como concertista de violín. Todo esto también lo fue compaginando con sus progresos en el mundo de la composición, de tal manera que en 1875 compuso un concierto para violín y orquesta que ella misma estrenó con un gran éxito. También tenemos que decir que era tal el prestigio que esta mujer tenía tocando el violín y componiendo, que para este concierto y para el estreno de su concierto para violín le prestaron un violín Stradivarius. Bueno, también hemos hablado antes de su matrimonio y tenemos que decir que a lo mejor si encontráis o buscáis música de esta mujer, ¿no? Como siempre os aconsejo, pues no la vais a encontrar tan solo como Amanda Mayer, sino que al casarse también el apellido de su marido formó parte de su nombre, ¿no? Entonces en algunos sitios aparecerá no como Amanda Mayer, sino como Amanda Rottenmeier. Bueno, es las dos formas en las que se le conoce. Bueno, teníamos que abundar un poco sobre su matrimonio porque no sabemos muy bien por qué cuestiones, pero el hecho es que coincidió así, ¿no? Su matrimonio supuso un frenazo en seco en su carrera interpretativa, ¿no? Las giras pararon por completo cuando ya ella había realizado y estaba realizando unas giras muy exitosas por toda Europa e incluso por Rusia.
y sus conciertos públicos se redujeron después de su matrimonio a una serie de reuniones y de encuentros con ese grupo de compositores que yo había dicho antes que había contactado, ¿no? Con Edvard Grieg y también con Arthur Rubinstein, con Clara Schumann, con Joaquín y con Brahms. Bueno, su vida se fue cerrando de esta manera y tenemos que lamentarlo, pero bueno, vamos a intentar redescubrir y sacar a flote todas estas músicas que Amanda Mayer nos dejó. Bueno, ahora en concreto vamos a oír un ejemplo de una música más tranquila, una música más pausada, que es el segundo movimiento de su cuarteto de cuerda en la mayor.
La vida de Amanda Mayer fue avanzando después de su matrimonio, como ya hemos contado, y en 1887 tuvo a su segundo hijo, hecho que por la bajada de defensas que pudo haber tenido, por cualquier otra cosa, la cuestión es que enfermó de tuberculosis. Esto le llevó a diferentes tratamientos para superar la enfermedad, pero después de 4 años de luchar contra todo esto, acabó muriendo, como hemos dicho antes, muy joven, con 41 años. Bueno, esto ha sido un repaso que hemos hecho por la vida de Amanda Mayer, nuestro granito de arena, para sacar a la luz esta importante y esta excelente música sueca. Y para terminar con este repaso vamos a oír una pieza para piano solo. Es una colección de piezas titulada Diálogos y vamos a oír el número 10 de estos diálogos. Bueno, una música, como he dicho antes, excepcional. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa y nos vamos a meter de lleno en nuestra siguiente parte y a presentar a nuestro siguiente compositor. Antes, recordar que seguimos en Tiempo de Oír y Callar y que tenemos un teléfono WhatsApp abierto para escuchar vuestras posibles sugerencias, vuestras posibles peticiones, ayudas, dudas, consultas, incluso quejas, en fin, cualquier cosa que queráis. Este es el 6411 29 829. Y bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Os voy a introducir en la música de Richard Wagner. Esto que estamos empezando a oír y que vamos a seguir oyendo de fondo mientras os presento un poco al personaje, pues es la obertura y la introducción de la ópera Los Maestros Cantores de Nuremberg. Bueno, hay que decir que Richard Wagner casi todo lo que compuso es música de ópera y ahora explicaré por qué. Es uno de los grandes personajes de la música del siglo XIX, ¿no? Como podríamos decir de los monstruos de la composición del siglo XIX, ¿no? Podríamos incluso afirmar que después de la aparición de este hombre, pues los músicos a partir de entonces se dividían, los músicos clásicos, claro, se dividían en dos, los wagnerianos y los no wagnerianos. Wagner nació en Leipzig en el año 1813 y vivió durante 70 años, hasta 1883. Desde luego fue un gran enamorado tanto de la literatura como de la música.
y de hecho sus obras, la autoría de sus obras es por completo de su propia pluma, ¿no? No solamente la música, sino también los textos y el libreto de sus óperas. Podría decirse además que los dos faros inspiradores de la obra de Wagner son dos personajes como Shakespeare y Beethoven. El padre de Wagner, que parece ser que fue padre adoptivo, fue uno de los que empezaron a enseñar música a Richard Wagner, y también la presencia de sus dos hermanas mayores, que eran además de cantantes, actrices, y que de alguna forma pues Wagner estaba desde muy pequeño metido dentro del mundo del arte. El hecho que le cambió su vida y que le marcó, desde luego, el camino hacia la música fue una interpretación que escuchó, siendo pequeño, de la ópera de Beethoven, Fidelio. En su carrera musical, desde luego, no destacó en ningún caso por ninguna de las disciplinas en las que participó. Es decir, no sobresalía de ninguna de las maneras. Estudió piano, violín, contrapunto y fuga, por supuesto composición, pero fue un estudiante mediocre y, por tanto, dentro de las enseñanzas oficiales en los conservatorios, pues no destacó, como he dicho, de ninguna de las formas. Sus enseñanzas más potentes quizá fueron autodidactas. Otra de las facetas que ya he dicho antes que además de la música le apasionaban era la literatura, y estuvo dando vueltas hasta que de alguna forma, y después de, como ya he dicho también, después de oír la ópera Fidelio de Beethoven, pues se decidió porque su camino tenía que ir por el mundo de la ópera, y definió la ópera como la obra de arte total. El comienzo de su vida profesional, quizá marcado por esa mediocridad dentro de su carrera en los conservatorios, pues empezó de una manera muy humilde, ¿no? Cuando tenía 20 años, pues empezó a trabajar en algunos teatros provinciales y en algunas salas de fiestas, salas de conciertos, que tenían poco prestigio, ¿no? Esto le producía poco desahogo económico. Estas dificultades económicas se traducían en que, para intentar poner las obras que él componía en los teatros y en los auditorios, pues iba a base de contraer deudas que difícilmente podía pagar. En 1836 se casó con la actriz Mina Planner, pero ya estaba completamente lleno de deudas, y además es que esas deudas no había forma de pagarlas porque contraía una nueva deuda para intentar solventar su situación, ¿no? Esta situación de continuas deudas hizo que tuvo que huir del país. Intentó un exilio hacia París y se planteó también una escala en Londres antes de llegar a París. Pero nada, todo aquello fue bastante fracaso, ¿no? Ya que tenía en la cabeza nuevos proyectos de ópera, y cuando llegó a París no consiguió de ninguna de las maneras estrenar ninguna de las obras en París. Así que tuvo que seguir aceptando trabajos de poca monta, podríamos decir así, entre comillas, ¿no? Para poder subsistir, pero en ninguna de las maneras podía solventar sus deudas, que no se habían olvidado, seguían creciendo. Su próximo destino fue volver a su país, pero no a la ciudad donde vivía, sino a Dresde.
y allí contó con la ayuda de un compositor que sí que tenía éxito en aquella época, Meyerbeer, y entonces, a través de la amistad con este compositor Meyerbeer, sí que pudo estrenar una de sus óperas en esta ciudad, en Dresde, y que ahí sí que tuvo un primer éxito. Ahí en el Teatro Real de la ciudad de Dresde se programaron algunas más de sus obras y Wagner empezó ya a tener digamos, un cierto prestigio y un cierto éxito y fue consolidando uno de sus estilos musicales que le dieron más fama y que han sido, desde luego, motivo de estudio de todos los compositores que desde entonces ha habido y sigue habiendo, ¿no? Esto es lo que llamamos el leitmotiv. Los trabajos musicales de Wagner estaban impregnados de unos temas musicales que estaban asignados a unos personajes determinados y a unos sentimientos determinados. Esto es lo que iba a conducir, desde luego, el hecho de toda su música, de toda la música wagneriana. Bueno, vamos a empezar a oír ya de una forma continuada la música de Wagner, que aquí no vamos a oír o no vamos a hacer un repaso por alguna de sus óperas, que son larguísimas, ¿no? Las óperas de Wagner son de 2, 3 horas, incluso 4, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a presentar, vamos a introducir un poco a la música de Wagner para que luego ya en un futuro programa sí que podamos hablar de alguna de sus óperas en concreto, ¿no? Entonces vamos a oír pasajes orquestales determinados y en este caso vamos a empezar con estas primeras óperas que en la ciudad de Dresde empezaron a tener cierto éxito, como por ejemplo El holandés errante o Tannhäuser, ¿no? Vamos a oír ahora en concreto de una manera continuada la obertura e introducción de la ópera Tannhäuser.
Tannhäuser, que es la pieza que hemos, la obertura de la ópera que hemos estado oyendo, es quizá una de las primeras óperas importantes y que empezaron a situar a Wagner como un compositor importante también dentro del panorama europeo del siglo XIX. Esta ópera pues, se terminó y se estrenó en torno al año 1845. Y aquí Wagner ya empezaba también a consolidar su idea, digamos, de una manera contradictoria con lo que era la tradición de la ópera italiana, en que la música debía ser el medio para llegar al drama y no al revés, que es lo que sucedía en la ópera italiana, ¿no? Bueno, en estos años, en torno al año 45 también, y después del tremendo éxito que tuvo la ópera Tannhäuser, pues empezó la composición de otra de sus grandes óperas, Lohengrin. Allí, digamos, empezaron los trabajos y, como os podréis imaginar, ¿no?, estas óperas que son obras monumentales, ¿no?, tanto en sus dimensiones como en su forma, pues tardaba bastante tiempo en componerlas, ¿no? De hecho, como digo, empezó la composición de esta Lohengrin en el 45 y también sucedieron hechos sociales en los que participó, ¿no? Concretamente fueron los hechos revolucionarios que le obligaron, que sucedieron entre los años 48 y 49 y que le obligaron a cobijarse luego en la República de Weimar junto a Lis, y posteriormente también le obligaron a exiliarse en Suiza. Hay que decir que todo esto le provocó también un pequeño trastorno en su esquema de vida, porque la ópera Lohengrin se estrenó en 1850, pero sin su presencia. Él no podía estar, no pudo estar presente en el país debido a su participación en estos hechos revolucionarios. Pero bueno, vamos a continuar un poco con el hilo de la evolución de la música de Wagner, que es lo que nos interesaba. Y digamos que Wagner, si recordamos, pues seguía todavía con bastantes acreedores que tenía de aquellas primeras obras y de las que también le obligaron a huir del país, ¿no?, por primera vez, ¿no? Pero sucedió en el año 1864, sucedió un hecho que, bueno, podríamos decir milagroso casi, ¿no? Y es que, sin previo aviso, pues en el domicilio de Richard Wagner se presentó un emisario del rey Luis II de Baviera. Era un joven de 18 años que había accedido al trono y que era un gran admirador de la música de Wagner. Entraron en contacto y este Luis II de Baviera accedió a pagar todas las deudas que tenía y que había contraído Wagner por el estreno de esas primeras óperas que tuvo. Hay que decir, y es evidente, que a partir de ese momento la vida de Wagner cambió por completo, ¿no? Ya había empezado a tener pequeños éxitos, pero, como decía, sus deudas todavía le arrastraban. Bueno, pues este Luis II de Baviera acabó con todas las deudas e hizo que Wagner pudiese empezar a trabajar de una manera más tranquila, ¿no? Así que en 1865, un año después de este encuentro con el rey, o sea, bueno, con el emisario del rey y posteriormente con el rey, pues estrenó en Múnich, ya en su país,
una de las óperas también más importantes de Wagner, que es Tristán e Isolda. Hay que señalar que todos los estudiantes de composición esta ópera la tienen muy presente, ¿no? Porque en ella, en esta ópera, están todos los fundamentos que han hecho evolucionar la música romántica hacia lo que hoy conocemos como las vanguardias, ¿no? Bueno, pues sin más vamos a oír también el preludio y la introducción instrumental de esta ópera, de la ópera Tristán e Isolda.
En esta época y en este periodo fue cuando murió la primera esposa de Richard Wagner. Esta había muerto en torno al año 1865 y hay que decir que Wagner ya también había entrado en contacto de alguna manera, ¿no?, con la hija de Liszt, de nombre Cosima, y que se convertiría en el futuro en su segunda esposa. Pero bueno, en torno a esto de la segunda esposa de Wagner con la hija de Liszt, vamos a hablar al final del programa porque hay una historia que contar y entonces será allí. Bueno, pues en torno a todo esto que estaba pasando, ¿no? Además del estreno de Tristán e Isolda, de la muerte de su esposa, del conocimiento de su segunda, la que sería su segunda esposa, pues Wagner se instaló en una cómoda casa donde poder trabajar ya con mayor tranquilidad, ¿no?, habiendo solventado sus deudas, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, pues en 1867, tan solo 2 años después, presentó otra de sus grandes óperas y que tuvo también un importante éxito, ¿no?, Los maestros cantores de Nuremberg. En esta época también, además, empezó una estrechísima y fructífera amistad con el filósofo Nietzsche. Amistad que luego se rompería cuando Wagner empezó digamos, a mostrar simpatía por las teorías nacionalistas alemanas. Bueno, pero digamos esta historia de amor y desamor entre Nietzsche y Wagner será una historia que habrá que contar en otro lugar. Es interesante, pero nos desvía un poco de nuestro programa. Bien, vamos a continuar. 2 años después de este 1867, donde había presentado Los maestros cantores de Nuremberg, también presentó otra de sus óperas, que era Siegfriedo, y también una de las óperas, y que vamos a oír ahora el principio, El oro del Rin. El oro del Rin es la primera parte de una tetralogía llamada El anillo del Nibelungo, y que es, digamos, por decirlo así, la ópera, digamos, la obra más importante, ¿no?, de Wagner. No es importante en cuanto a calidad, sino importante en cuanto a volumen y a dimensiones, ¿no? Es una tetralogía, por tanto son 4 óperas de unas dimensiones importantes las 4, y cuya extensión se va a las 16 horas, ¿no? Estas 4 óperas tienen 16 horas de duración. Y bueno, luego un poco más adelante contaremos algo más porque vamos a oír alguna cosa más, ¿no? Bueno, la construcción de un teatro exclusivamente para ellas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar en esta primera, en el Oro del Rin. En esta primera ópera del Oro del Rin es donde se presenta de alguna manera la historia que, como he dicho al principio del programa, él escribió, o sea, él es el escritor de los libretos de las óperas, y presentó al público tanto literariamente como musicalmente, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar ahora no solamente la introducción y el preludio de esta ópera El oro del Rin, sino vamos a oír las 2 primeras escenas de esta ópera, también que representan un poco cómo la música va circulando no solamente como preludios instrumentales, que es lo que hemos oído hasta ahora de Wagner, sino cómo él va metiendo el texto también dentro de la música. En esta introducción, que es una introducción de música muy piano, es la simbolización de la creación del mundo, ¿no? O sea, todo va surgiendo, además desde una sola nota, ¿no? Es prácticamente la orquesta está tocando al unísono, la nota mi bemol, y cómo va surgiendo la vida a propósito de toda esta música, ¿no? Además vamos a tener la escenificación y la simbolización de las guardianas del oro del Rin, que el oro del Rin es pues eso, una pieza de oro que está en el fondo del río Rin y que tan solo se puede ver cuando determinados rayos del sol, digamos, inciden sobre este agua, y entonces, bueno, pues las guardianas, las hijas del rey, que son las guardianas de este oro, bueno, pues están divirtiéndose, ¿no?, como jóvenes que son, nadando y danzando en torno a las aguas del Rin, y como incluso coqueteando con un personaje que empieza a surgir por ahí, un personaje un poco contrahecho, ¿no?, llamado Wotan, que empieza a dar vueltas por allí, y cómo las guardianas de este oro, bueno, pues de una manera ingenua y de una manera, pues eso, juvenil, pues le desvelan a este individuo contrahecho, le desvelan cuál es el poder de este oro, ¿no? Y es que el que forjara un anillo con este oro que está en el fondo del Rin tendrá un poder absoluto sobre toda la tierra, ¿no?
Esta historia quizá nos suena, ¿verdad? De una actualización que ha surgido, ¿no? en estos años nuestros, ¿no? Bueno, pues esto del anillo de poder y de la construcción del anillo de poder y de la guarda del oro que sirve para construir este anillo es lo que está en torno a esta primera ópera del Anillo del Nibelungo, y que vamos a oír ahora de esta manera continuada. Primero vamos a oír la introducción instrumental, y después vamos a oír primero pues ese baile, danzar de las guardianas del oro, y ese coqueteo con este ser contrahecho, y cómo el ser contrahecho al final le roba el oro y consigue construir el anillo.
seid ihr niedlich, neidliches Volk, aus Nibelheims Nacht, nahm ich mich gerne, neigtet ihr euch zu mir. Ein fettes Mal, unerlauscht, ui, der garstige Hügel und Gold, Ihr da oben, was willst du oben? stürlich euer Stil, wenn staunend ich still hier steh. Tauchtet ihr nieder mit euch, Gold und neckten erhebt und sich gern. Mit Gott will ich spielen, ist ihm das Sport? Sie scheint im Schimmer ihr hell und schön, wie gern umschlenken der schlanken Beine mein Arm, schlüpft so hol sie herab. Lacht ist der Furcht, der Feind ist verliebt, der lüsterne Kauz schafft uns kennen. Die neigt sich herab. Bueno, pues como hemos oído en este ambiente en el que ya empiezan el diálogo, ¿no?, entre las guardianas del oro y Wotan, etcétera, bueno, pues transcurre la ópera durante 2 horas y media más, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir adelante con esta introducción en la personalidad de Richard Wagner y, bueno, esta es, digamos, la presentación de la primera parte de la tetralogía del Anillo del Nibelungo, es decir, del Oro del Rin. Estamos en torno al año 1869 y Wagner presentó ya también esta ópera. También tenía bastante preparada la tercera de las partes de esta tetralogía, que es la ópera llamada Sigfrido, y también inició los trabajos de composición de la cuarta parte, ¿no?, que la cuarta parte es la ópera titulada El ocaso de los dioses. Bueno, pues en todo este ambiente lo que hizo a continuación de presentar esta obra del Oro del Rin, y que tuvo también un importante éxito, pues fue realizar una gira de conciertos por Alemania para empezar a recoger fondos que, junto con la generosa aportación que le iba a hacer Luis II de Baviera, ¿no?, aquel rey que se presentó como de forma milagrosa para solventar sus problemas económicos, pues con todo esto lo que hizo fue juntar fondos, como decía, para la construcción de un teatro en una pequeña ciudad, concretamente en Bayreuth, que la construcción de un teatro, como decía, que fuese adecuado para la escenificación de las óperas de Wagner, porque, como os podréis imaginar, ¿no?, toda esta grandilocuencia, no solamente orquestal, sino también argumental, ¿no?, de todas estas historias mitológicas no de la época, sino del sitio, ¿no?, de los países donde se desarrollaron todo esto, pues necesitaba unos escenarios impresionantes, ¿no? Entonces no había realmente ningún teatro que reuniese las condiciones necesarias para la representación de estas óperas. Así que Wagner lo que hizo fue, bueno, pues recaudar fondos para construir su propio teatro y que en su propio teatro se pudiesen representar sus óperas, ¿no? Así que comenzó en 1874, después de terminar esa gira por Alemania para recaudar fondos, pues comenzó la construcción de este teatro, y en 1876, ¿no?, 2 años después, una vez ya construido el teatro, lo que hizo fue el estreno de las 4 óperas juntas, ¿no?, de las 4 óperas del Anillo del Nibelungo, que son El Oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. Bueno, como he dicho antes, las 4 óperas son 16 horas de música, así que se hicieron en 4 días. Y este año 1876 constituyó lo que fue el primer festival de la música de Wagner en Bayreuth. Este festival se empezó a celebrar con la representación de las 4 óperas aquel año, y aún hoy, todos los años, se sigue celebrando el festival en Bayreuth de la música del Anillo del Nibelungo, y se representan las 4 óperas todos los años. Bueno, con las lógicas excepciones de los años que comprendieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que lógicamente no hubo música en aquel tiempo, ¿no? Bueno, pues para terminar un poco de conocer la música de ópera de este compositor, ¿no?, pues vamos a presentar una última parte de la segunda parte, o sea, vamos a ver, voy a decirlo mejor.
Vamos a presentar una pieza, digamos, seleccionada de la segunda ópera de la tetralogía El Anillo del Nibelungo, la segunda ópera, que es titulada La Valquiria, y vamos a oír en concreto La cabalgata de la Valquiria, que es una pieza muy conocida que se ha utilizado en bastantes películas, en bastantes representaciones, y además se ha tocado de forma independiente muchas veces, y ya veréis cómo es muy conocida.
Este estreno del Anillo del Nibelungo en Bayreuth, desde luego fue un éxito apoteósico en cuanto a público se refiere, pero no lo fue en cuanto a finanzas. Económicamente supuso muchísimos problemas, pero una vez más Wagner solventó esos problemas no solamente con la ayuda de su benefactor, ¿no?, el rey Luis II, sino que también realizó una gira de conciertos por Londres y que ayudó al desastre económico que supuso el estreno, pero que, como digo, en cuanto a público fue un éxito arrollador, pues a partir de ahí todas las representaciones de las óperas de Wagner supusieron un éxito, ya no solamente en lo musical, sino también en lo económico. Bueno, ya vamos acabando un poco con el repaso que estamos haciendo por la vida de Richard Wagner, y en torno a estos años, que son los años en que empezó la composición de las últimas de sus óperas, llamada Parsifal, también empezaron unos problemas de salud, ¿no? Empezó a tener problemas de corazón y que después de un poco tiempo pues le llevaron hasta la muerte irremediable. Bueno, y aquí ya pues ya no podemos decir nada más. Sí que nos queda pendiente una cosa, y es que os había dicho que al final del programa os contaría alguna historia en torno al matrimonio con su segunda esposa, que era la hija de Lis y que se llamaba Cosima. Y efectivamente es que hay una historia muy curiosa aquí que contar y que vamos a hacerlo. Bueno, pues efectivamente en torno al año 1870 se casó con esta mujer, la hija de Lis, y que fue su segundo matrimonio. El año en que esta mujer cumplía 33 años, Wagner le quiso hacer un regalo muy especial, y ese regalo consistió en la composición de una pieza sinfónica, y que la hizo, claro, en secreto, pues, sin que ella se enterara, y también pues contando con las muchas amistades que tenía de músicos de la orquesta. Lo que hizo fue ensayar esta obra y prepararla de manera que en la madrugada del día que Cosima cumplía 33 años, pues los músicos se asentaron en las escaleras de la mansión donde vivían Wagner y su mujer, y empezaron a tocar una pieza musical que había compuesto Wagner al efecto y que luego se llamó el idilio de Sigfrido. Bueno, esta pieza empezó a sonar en las escaleras, despertaron por supuesto a Cosima, y Cosima luego en sus memorias pues decía que le despertó una música maravillosa y que nunca había oído, y que era la música más maravillosa del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también tenemos que señalar que cuando ya esta obra Wagner la puso sobre el papel, no solamente para el regalo de su esposa, sino que la puso también a disposición de todas las orquestas del mundo, con ese título que hemos dicho, el idilio de Sigfrido, pues digamos que toda esta historia que acabo de contar rodeó a esta pieza de un halo de romanticismo tal que, bueno, pues que cuando se producía la ejecución de esta obra en los auditorios de las ciudades de Alemania, sobre todo, pues eran múltiples las muchachas y damas que caían desmayadas, ¿no?, por el éxtasis y por el exceso de romanticismo que había en todo ello, ¿no? También tenemos que decir que quizá ayudaba a esos desmayos la ropa que solían utilizar, ¿no? Recordamos esos corpiños fuertemente apretados en el esternón y que les dificultaba la respiración, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues que todo esto pues ha montado un mito en torno alrededor de esta pieza. Así que vamos a oír ya para finalizar este programa dedicado a Wagner, vamos a oír esta pieza llamada El idilio de Sigfrido, y que no es una pieza de ópera, es una pieza únicamente orquestal.
Y esto ha sido todo lo que hemos podido, digamos, presentar como la música que ha introducido al personaje llamado Richard Wagner. Es, como veis, una música muy particular, muy peculiar y muy, digamos, de unas dimensiones muy importantes y que justifican lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Que se trata de uno de los grandes de la historia de la música. Bueno, pues voy a contaros una curiosidad más como final para un poco para desintoxicar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y como un pequeño toque de humor. Y ya acabaremos el programa. Y es que en torno a Richard Wagner hay una leyenda que está relacionada con el número 13. Y eso que tiene el número 13 de ser un número de mal augurio, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, Wagner nació en el año 1813. Y si sumamos los números de este año, 1 más 8 más 1 más 3, el resultado es 13. Que su primera ópera fue estrenada un día 13 y que Tannhäuser, que es la primera ópera importante, la terminó de componer un 13 de abril. Además, el estreno de este Tannhäuser terminó una serie de sesiones en un día 13 de marzo y que fueron repuestas en una segunda edición de esta ópera el día 13 de mayo. Que la casa donde vivía en Bayreuth la estrenó un día 13 de agosto y el último día que vivió en esa casa fue un día 13 de septiembre, antes de salir hacia el hospital camino de su muerte, ¿no? Y que murió en el 13º aniversario de la reunificación alemana. Además, también murió el día 13 de febrero de 1883 y si contamos las letras que tienen el nombre de Richard Wagner, son 13. También escribió 13 óperas y su vocación musical empezó un día 13, cuando escuchó por primera vez la ópera Fidelio de Beethoven, y 13 fueron los años que estuvo desterrado huyendo de sus deudas. Bueno, una serie de casualidades todas en torno al número 13 y que los muy wagnerianos y muy fans de Wagner pues dicen que es el origen del mal augurio de este número. Pero quizá, digamos, la tradición católica tendría otra opinión, ¿no? Por ejemplo, en la tradición católica se dice que los integrantes de la Última Cena fueron 13, los 12 apóstoles más Jesús, y que, por ejemplo, pues en el capítulo 13 del Apocalipsis, que es donde aparece el anticristo, pues también tiene su importancia, ¿no?, ese número, y que además, por ejemplo, ya en una forma un poco más cabalística, pues 13 son los espíritus malignos que se citan en la Cábala. Bueno, en el fondo es, como decía al principio, un detalle curioso y quizá de un poco de humor. Bueno, pues ha sido todo por hoy. Ha sido un programa, yo creo que intenso, pero muy interesante. Y os esperamos también en la próxima semana en un nuevo rato de música clásica en Oír y Callar. Adiós.